taller de deterioro cognitivo, ¿vale? Es un taller orientado a personas mayores, en principio, ¿no? Es el área de los mayores y demás, pero bueno, doy alguna pincelada también de alcohol, y además que el deterioro cognitivo también está presente en todas las personas que han consumido alcohol cantidad y durante tiempo, con lo cual a algunos os interesará por la edad y a otros os interesará pues, y a Feliz que hay por las dos cosas. por el consumo. A mí no me metas contigo. Voy a explicar qué es eso de deterioro cognitivo, que el otro día me preguntó un compañero. Pues deterioro es algo que no funciona, que no funciona como estaba funcionando, que funciona peor, y cognitivo es todo lo que tiene que ver con la mente, ¿no? Entonces al final es la pérdida de facultades mentales y en este caso de la memoria. Bueno, ¿qué quería expresar en esta diapositiva? Pues nos han dicho que el aprender no ocupa lugar, pero eso no es cierto, ¿no? O sea, eso es como una frase hecha que estaba relacionada con bueno, pues tú aprendes, que aprender es bueno y eso no ocupa lugar. Y sí ocupa lugar, porque al final cada vez que nosotros tenemos una nueva experiencia y tenemos una nueva percepción, lo que pasa en nuestro cerebro es que se forman nuevas dendritas y nuevas acciones, que son los filamentos de la neurona, ¿no? Entonces, cuando se forman esos filamentos, se producen más sinapsis entre las neuronas y se produce un aumento de las redes neuronales, ¿no? De ahí que ponga el volumen cerebral, ¿no? O sea, es decir, que sí que se nota, incluso a nivel físico, cuando vamos aprendiendo, que tenemos más volumen en nuestra red neuronal. La buena noticia, ¿qué es esto de la buena noticia? Bueno, pues a partir de cierta edad sí que es verdad que vamos perdiendo facultades mentales, ¿no? Facultades de memoria, o en otros casos podemos perder facultades, como decimos, por otros motivos, ¿no? Pero la buena memoria es que, al contrario de como se decía hace ya años, sí que podemos recuperar. Nos dicen, bueno, es que las neuronas se mueren y ya no se recuperan. No, no es cierto. O sea, al final, con estimulación cognitiva, sí que podemos, con estimulación cognitiva, o en el caso del alcohol, luego ya lo veremos, sí que podemos recuperar el buen funcionamiento, ¿no? Y además, cuanto más entrenemos, cuanto más estimulación tengamos, pues mejor va a funcionar nuestra memoria. Al final es como un músculo que cuanto más se practiques con él, pues mejor va a funcionar, ¿no? Esa es la buena noticia. A ver, ¿qué es esto de aquí? Bueno, pues el hipocampo al final es esta vaina de aquí, que está en el cerebro, y es la encargada al final de gestionar la memoria, ¿vale? Existen muchos tipos de memoria, que os he puesto algunas de ellas, ¿no? Un poco para que tengáis una introducción teórica, aunque ese no es el objetivo de este taller. Al final lo que quiero es que os llevéis algo en el bolsillo para casa, porque os voy a dar unas pautas para ver cómo manejar esos olvidos, ¿no? Y esos despistes que tenemos todos. Entonces, bueno, varios tipos de memoria. La memoria sensorial es la memoria que al final maneja la memoria relacionada con los sentidos, ¿no? Cuando recordamos algo por un olor, la memoria emocional. La memoria semántica tiene que ver con el significado y es importante al final para adquirir nuevos recuerdos. La memoria de trabajo, es muy importante. A ver, voy a explicar un poco sin meterme mucho para que entendáis. La memoria de trabajo sería dentro de las funciones ejecutivas, que son unas funciones que tenemos a nivel cerebral, que engloban la atención, el control de la impulsividad, y muchas más. Pues la memoria de trabajo sería como el director de la orquesta, es decir, tiene un papel muy importante. Y es la memoria que utilizamos al final pues, para resolver un problema de matemáticas. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tenemos de adquirir una información y reteniendo durante un tiempo breve esa información en la cabeza, poder gestionar. Pues como en un problema de matemáticas, ¿no? Que tú al final adquieres una información, lo retienes por un tiempo determinado en la cabeza y mientras que retienes esa información vas pensando qué tipo de operación tengo que hacer, ¿no? Y en la memoria ahora veremos que la memoria de trabajo, o sea, en los fallos y los olvidos, los fallos de memoria y los olvidos, veremos que la memoria de trabajo es muy importante. Bueno, luego está la memoria a largo plazo, que pues, es la memoria que contiene
la información de toda la vida. Y está la memoria reciente, pues es la memoria que no dura más de un minuto y es la memoria que utilizamos pues, cuando nos dan un número de teléfono. Ahora ya no, porque ahora con los móviles pues directamente lo grabas y ya no la utilizamos, que los móviles hacen mucho daño también para este tipo de cosas. Pero es la memoria que al final utilizamos cuando te dan un número de teléfono para memorizar. ¿Vale? No nos da para mucho más, pero bueno, para eso sí que nos da. Y después está la memoria implícita, que también es muy importante después en los errores de memoria, como vamos a ver, porque es la memoria encargada de las conductas automáticas. Es la que utilizamos, por ejemplo, para conducir o para montar en bici, ¿vale? Y esta tiene mucho que ver también con los olvidos, ahora lo explicaré. Bueno, la memoria tiene tres grandes pilares, ¿vale? Que son la motivación, la atención y la concentración. Entonces, estos tres pilares serían como tres socios que mientras que se lleven bien y hagan bien su trabajo, va a funcionar la memoria. En el momento que alguno de los pilares falle, ya vamos a tener fallos. ¿Vale? O sea que es muy importante. Al final es como, pues, si tú un niño que a lo mejor se concentra muy bien, le obligas a estudiarse las derivadas, si es que no le gustan las derivadas, pues evidentemente si no tiene motivación, pues la atención se le va a ir a otras cosas que le gusten más. Va a empezar a pensar, pues, en la patrulla canina. Bueno, claro, si está estudiando derivadas, la patrulla canina no. El ejemplo no es muy bueno. Pero bueno, pues se le va a ir al Fortnite o se le va a ir a otras cosas. Es decir, es muy importante que se den los tres pilares al final para que la memoria funcione correctamente. El papel clave de la atención. O sea, la atención es muy, muy importante al final en el proceso de la memoria, ¿no? Y dice, un día de estos me voy a esconder yo para ver qué cara ponen las llaves. A todos se nos han perdido las llaves, ¿no? Alguna vez, o las gafas, bueno, y otras cosas peores, ¿no? Ya os contaré. Yo, por ejemplo, este verano me he pasado 2 veces. O sea, de tener las gafas de sol puestas. ¿Habéis visto mis gafas? ¿Y habéis visto mis gafas? Y no, es que te las has dejado, además vacilándome, claro. No, te las has dejado allí y tal. Y yo, ¿en serio me las dejo y no me dicen nada? Y claro, lo que pasaba es que las tenía puestas. Pero eso no es, o sea, eso al final no es que tenga mala memoria. Ahora os explicaré más adelante eso que también, o sea, no me considero que tenga mala memoria, sí que es verdad que soy despistada. Pero eso al final es un problema atencional. Casi todos los problemas de memoria, o sea, los olvidos, los errores de memoria, tienen que ver con la atención. Entonces, la atención, que justo antes hemos hablado de ello, la atención es selectiva. La atención es selectiva y además tiene la característica o la naturaleza de que no puedes atender a 2 cosas a la vez, aunque siempre decimos que sí, pero no se puede atender a 2 cosas a la vez, es imposible. O sea, cuando decimos que hacemos 2 cosas a la vez, vamos cambiando, atiendo a una, a otra, a una, a otra, y además tiene también otra característica, y es que se cansa rápidamente. Entonces, si tú en un momento dado la atención se cansa, pues se te va y ya no codificas bien la información, con lo cual no puedes memorizar. ¿Vale? O sea que la atención es muy, muy importante en estos procesos. A ver, ¿qué cambios cognitivos, qué cambios de funcionamiento de la mente se dan en el envejecimiento? Hay un enlentecimiento en el procesamiento de la información, una disminución de la capacidad atencional, que ya hemos visto que además era súper importante, y un declive de algunos aspectos de la memoria, como la memoria de trabajo, que ya hemos hablado, la memoria episódica, que es también la encargada de los recuerdos de experiencias que hemos tenido, y especialmente para hechos recientes. Pero bueno, al final decimos envejecimiento. Vale, pero es que yo cuando me dijeron a qué edad empezábamos a envejecer, me quedé alucinada. Empezamos a envejecer con 30 años. Ahí es cuando empezamos a envejecer. Es decir, sí que es verdad que a lo mejor este envejecimiento, estos cambios cognitivos, los empezamos a notar un poquito más adelante, ¿no? Pero sí que en talleres de memoria, que yo, bueno, los conocimientos que tengo sobre el deterioro cognitivo los tengo por eso, porque estuve en un centro de día y después en una residencia, y los talleres de memoria es a partir de los 55 años, me explico, con lo cual a partir de ahí ya se empieza a notar el declive, pero a partir de los 30 empezamos a envejecer, o sea, que todos los que estamos aquí ya estamos envejeciendo.
Bueno, aunque os he comentado que sí que este taller estaba orientado a las personas mayores, he querido meter un apartadillo pues, para comentar cómo afecta el alcohol a la memoria, porque al final no nos vamos a olvidar que estamos en una asociación de alcohol. Entonces, ¿cómo afecta el alcohol a la memoria? Bueno, yo creo que o lo habéis vivido o os han contado, ¿no? Que al final, cuando te vas una noche y estás bebiendo y demás, y amaneces al día siguiente, pues muchas veces tenemos lagunas, ¿no? Si bebes de noche o si bebes de día. Pero el caso es que al día siguiente tienes lagunas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se produce esto? Pues se produce eso porque el hipocampo, que es el armario que os he explicado antes, que es el que gestiona todos los tipos de memoria, deja de funcionar. Deja de funcionar por la sobreingesta de alcohol temporalmente, ¿no? Entonces por eso se produce pues esas lagunas mentales al final. Y al dejar de funcionar, pues no están funcionando, o sea, no somos capaces ni de recordar ni de generar nuevos recuerdos. Entonces fijaros si es importante que al final pues eso, estamos dañando pues nada menos que gestiona toda la memoria, todos los tipos de memoria. Bueno, entonces más cositas de cómo afecta el alcohol a la memoria. Entre los cambios estructurales se aprecia un menor volumen en el hipocampo. Es decir, la vaina esa, que es la que al final gestiona toda la memoria, pues pierde volumen con la ingesta de alcohol. Y esta es una estructura fundamental, como os he dicho, para el buen desempeño de las capacidades como la memoria y el aprendizaje. El alcohol altera el desarrollo e impide la formación de nuevas sinapsis entre neuronas, pudiendo llegar incluso a la muerte cerebral, ¿no? Yo cuando estuve trabajando en la residencia de mayores, pues bueno, había diferentes plantas, entonces depende de la planta, pues no sé si habréis trabajado, pues podrían ser responsable, pues ponerte responsable a un departamento, ¿no? De cada planta. Entonces, pues a mí me tocó la zona de los que tenían riesgo de fuga, ¿no? Porque se lo llevaba psicología. Y entonces, yo cuando entré ahí, pues claro, ahí la gente está muy, muy demenciada, o sea, ya están fatal. Entonces sí que me quedé muy sorprendida porque vi una chica bastante joven, o sea, que tendría pues como 50 años o algo así, y claro, es pronto, ¿no? Para al final haber desarrollado una demencia. Y bueno, se lo pregunté a mis compañeros, a los auxiliares, y me dijeron que era una demencia alcohólica. O sea, podemos llegar a eso, a generar una demencia alcohólica. De todas formas, sí que es verdad que como nos afecte cognitivamente el alcohol, depende mucho de la cantidad de alcohol que hayamos tomado. Es decir, a más ingesta de alcohol, más cantidad de alcohol haya tomado, más me va a afectar a la memoria, ¿vale? Si yo sí que es verdad que a pesar de tener una enfermedad alcohólica como otra persona, he ingerido menos cantidad de alcohol, me va a afectar menos a la memoria. Lo bueno, si tú consigues estar en abstinencia durante un periodo de tiempo largo, normalmente se recupera por sí solo, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, pues ya sabemos lo que os he contado, porque algunas veces no es así, pero vamos, normalmente si estás en abstinencia y logras estar en abstinencia durante un periodo largo, al final se recupera. Pero la laguna no vuelve, ¿eh? Esa laguna a mí no me yo acostarme sabía lo que había hecho, y esas a mí no me han venido. Esas lagunas yo ya las tengo ahí ya a siempre. Y se te han quedado. O sea, Sí, no, eso no lo recuerdo, mejor recuerdo otras cosas, pero yo las lagunas que eso, sí por fin recordarlas. Porque se te paralizó el hipocampo y ahí ya no hacemos nada. Pues bebí muy deprisa, mucha cantidad, pero ahí... Claro, es que cuanto más cantidad. No, es que no me acuerdo. O sea. Dice que también un estudio llevado a cabo por la Universidad de Santiago de Compostela, por este hombre, profesor Cadaveira, afirma que el alcohol también afecta a la memoria de trabajo, que también hemos dicho que es súper importante. Pues para que os hagáis una idea, la memoria de trabajo, junto con las demás funciones ejecutivas que he dicho, que es pues la atención, la capacidad de control de la conducta, la planificación, el control del tiempo, son todas las funciones que, si conocéis el TDAH, ¿no? Que algunos de vosotros sí lo conocéis, son todas las funciones que tienen alteradas. Y fijar hasta qué punto les altera la vida, ¿no? No se autorregulan emocionalmente, que tienen muchos problemas a la hora de estudiar. Es decir, la memoria del trabajo es súper importante, porque al final es de las funciones ejecutivas la más importante de todas, porque es el director de la orquesta.
Y aunque no estés estudiando, pues da igual, la memoria de trabajo la necesitas para todo, para todo. O sea que es muy dañino realmente el alcohol. Bueno, vamos con los tipos de olvido frecuentes, que aquí ya empezaréis a reconoceros cada uno de los que tenéis, yo los tengo todos. A ver, los tipos que hay. Por un lado están el de las conductas automatizadas, que ¿qué ocurre? Que son cosas que hago normalmente y ya las automatizo, con lo cual no presto atención, luego lo vamos a ver más en profundidad, y al no prestar atención, pues claro, luego no sé lo que he hecho, porque no estaba aquí, estaba en mi cuerpo, pero yo en realidad no estaba. Luego por sobrecarga o estrés, también afecta a la memoria de trabajo, lo que decíamos. No utilizar estrategias de codificación. ¿Esto qué es? Pues por ejemplo, esto es algo que también se ve afectado con la edad, ¿no? O sea, nosotros de manera automática, ¿no? Cuando somos más jóvenes, pues hacemos tareas de codificación que nos salen solas. Es decir, por ejemplo, conocemos a una persona y nos dicen, se llama Ana, ¿no? En mi caso. Y digo, pues mira, se llama como mi hermana. Entonces, de esa manera, que lo haces inconscientemente, es como que vas codificando la información y así no se te va a olvidar. Esto con la edad se ralentiza e incluso desaparece. O sea, perdemos esa capacidad de codificación. Pero bueno, lo bueno es que lo podemos hacer conscientemente. ¿No me sale automático? Pues bueno, pues lo hago yo y ya está. Más cosas. También, tipos de olvidos frecuentes. Dificultad a veces para encontrar una palabra o nombre buscado. O sea, esto que estás hablando con una persona, me pasa un montón de veces, que estás hablando con una persona y dices, ¿cómo se llamaba eso? Eso que era redondo, que es amarillo, que no sé qué, y no, o sea, y a lo mejor luego te sale el reto, pero en ese momento pues no te ha salido. Y bueno, yo os pongo ahí que no son tan diferentes a los de los mayores, o sea, porque al final estos son errores cognitivos o olvidos que tenemos todos y al final ellos pues los tienen igual. Lo que sí que ocurre es que a lo mejor los tienen con más frecuencia, pero son similares. Son similares. Pues seguimos con los tipos de olvidos. A ver, olvidos en acciones cotidianas, como por ejemplo, no recordar si he cerrado la puerta, no recordar si he apagado la luz, muy frecuentes, sí. Bueno, pues las causas, os voy a explicar un poquito ya sobre las causas, por qué se produce esto, ¿no? Pues al final esto se produce porque son ya acciones sobreaprendidas, ¿no? Lo que decimos, o sea, es algo que pues ya que lo haces automáticamente, con lo cual lo tienes automatizado. Y es que la mayoría, o sea, no todos, pero muchos errores se producen por esto, errores de memoria. Y entonces lo tienes automatizado. Y al tenerlo automatizado, pues no le prestas atención, con lo cual luego no sabes si lo has hecho o no lo has hecho. También está el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Que ahí ya es otra historia, que sí que es verdad que bueno, hay un estrés, una ansiedad, y que yo no sé si he apagado o no he apagado la luz, entonces subo a comprobarlo 200 veces y hasta que no lo compruebo, y al final hay pues eso, conductas de comprobar. Bueno, ¿y qué ocurre aquí? Aquí aparece la memoria implícita. ¿No? Que la memoria implícita, si recordáis, es la memoria que utilizábamos en las conductas automáticas, como montar en bici o conducir, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que claro, al ser conductas que repetimos habitualmente, pues la memoria implícita dice, bueno, pues yo lo voy a automatizar, ¿no? Lo automatizo, y entonces así pues ahorro memoria de trabajo y ahorro atención. Pero claro, ahí es donde está el problema. Porque si yo no estoy prestando atención, pues no sé si lo he hecho o no lo he hecho. Más olvidos. Olvidos con respecto a la toma o no de una medicación, que es también muy frecuente y responde al mismo mecanismo, ¿no? En cuanto a que también es una conducta excesivamente repetida. La pérdida de objetos de uso frecuente, ¿no? Lo que decíamos de las gafas de sol, que dónde estaban, el paraguas dónde está y lo tienes abierto. Pues eso también es lo mismo, o sea, al final por la automatización. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad que bueno, si tú eres una persona mínimamente ordenada y dices, bueno, yo tengo automatizado, claro, yo me estoy quitando, llegas a tu casa, ahora que llegamos con la pandemia, entre que llegas, te tienes que lavar las manos, quitarte los zapatos, desinfectarte la ropa, pues ya no sabes lo que has hecho. Y mientras tanto, tenemos 200 cosas en la cabeza, que si el niño ha hecho los deberes, que si me tengo que ver a ver qué hago de cena, que pues claro, al final la memoria de trabajo está, porque además tiene una capacidad limitada, que ahora os comentaré, con lo cual pues no prestas atención para nada. Entonces, si eres una persona que tienes las cosas más o menos ordenadas y dejas las cosas en el mismo sitio, bien. Si no es así,
pues evidentemente te vas a pasar buscando cosas por media vida. Más tipos. No recordar algo que se acaba de leer. ¿Vale? Tener que volver al principio de una página del libro o un artículo de prensa. Obedece a la misma causa, ¿vale? Porque sí que es verdad que aunque la lectura es algo complejo, o sea, es algo complejo, llega un momento en que lo tenemos tan automatizado, porque hemos leído tanto, que ya no prestamos la suficiente atención. O sea, cuando al final se automatiza demasiado, no se presta la suficiente atención, ¿no? Porque, claro, es algo, o sea, es al final como las normas de ortografía, ¿no? La regla de ortografía. Yo a lo mejor cuando tengo a un niño de disléxico y le tengo que enseñar las normas de ortografía, pues es como que me cuesta recordarlo. ¿Por qué? Porque al final son cosas que tenemos automatizadas, ¿no? O sea, tú escribes y ya sabes, porque escribes mucho, ya sabes las palabras que llevan tilde y las que no, pero no porque te vas a pensar, esa esdrújula, es llana, es aguda. No, porque al final lo tenemos automatizado. Entonces, cuando esta automatización es demasiado elevada, pues ocurre lo mismo, que no prestamos atención, entonces estamos leyendo algo y resulta que no nos hemos enterado. Y tenemos que volver al principio. Bueno, aquí también influirían otras cosas, evidentemente. Si yo estoy con una depresión, si estoy con mucho estrés, pues claro. No, creo que tienes algo que estás leyendo. Efectivamente, al final los pilares porque a mí de la memoria. si me interesa lo que estoy leyendo, te puedo asegurar que no se me olvida. Claro. Es como una película, como no me guste, mañana no se me olvida. Ahora, como me guste, ya lo tengo para toda la vida. Claro. Al final la motivación, ¿no? Uno de los pilares que decían. Otro tipo de opción, que este es muy interesante, yo creo que nos pasa casi todo. ¿Qué había venido yo a buscar aquí? Tú estás en la habitación, ¿no? Y de repente dices, ay, pues voy a coger el cristasol, que madre mía, cómo está este cristal. Total, que te vas para la cocina. Y entre medias, pues vas diciendo, ¿por qué ver los calcetines del niño? Hay que ver, tengo que recoger no sé qué. Y empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer de comida? O empiezas a pensar, oye, mañana tengo que dar una conferencia no sé dónde. Y claro, cuando llegas a la cocina dices, ¿a qué cojones, perdón de la palabra, había venido yo aquí? Es que no te acuerdas. Entonces, ¿esto por qué se produce? Pues aquí lo que está en juego es la memoria de trabajo, de la que hablábamos antes, ¿no? La memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, como decimos, entonces, claro, si tiene una capacidad limitada y tú la llenas, ¿no? Esa capacidad con otros pensamientos, ¿no? De otras cosas diferentes a lo que estás realizando en ese momento, se acabó. Ya está llena con otro tipo de pensamientos, con otro tipo de ideas, con lo cual lo que estabas pensando en un inicio se acabó. Un truco. Lo mejor que funciona es volver a la habitación otra vez, tacatá, y cuando vuelves a la habitación te vuelves a acordar. Y tienes que volver otra vez a la cocina a coger lo que estabas buscando. Pero ese truco funciona bastante bien. Lo malo es que llegues a la habitación y digas, ¿y para qué vengo yo a la habitación? Bueno, es que entonces a lo mejor ya tendríamos que ir al neurólogo. O que se te olvide en el pueblo. Por esta habitación y he visto el cristal sucio y digo, bueno, el cristal sol. No, Claro, claro, a mí me ya ha pasado sí. de estar así, y qué iba a hacer, y qué iba a hacer, y qué iba a hacer. Hombre, ya en situaciones de estrés sí que puede haber. Entonces, la intervención. ¿Cómo intervendríamos? ¿Qué tendríamos que hacer con este tipo de olvidos que hemos hablado hasta ahora? Pues la mejor forma de paliar o minimizar este tipo de olvidos resulta evidente, ¿no? Si al final la mayoría, la culpa o la causa del problema reside en la falta de atención, pues al final lo que tenemos que hacer es trabajar la atención, ¿no? O sea, trabajar la atención, y si lo tenemos estas acciones automatizadas, pues habría que trabajar la atención para eliminar las conductas de comprobación, ¿no? Entonces, hay un tipo de autorregistro que os he traído, y si os interesa os podéis llevar, que tenéis varias copias, que es el autorregistro de olvidos diarios, ¿vale? Entonces, esto se utiliza al final en rehabilitación de memoria y demás. Bueno, en talleres de memoria preventivos, que no hace falta que sean de rehabilitación. Y es como una de las herramientas que se utiliza. Entonces, ¿esto en qué consiste? Pues hay una tablita con los días y con los tipos de olvidos, ¿no? Entonces tú vas registrando día a día, pues, ¿qué olvido he tenido hoy? Pues he perdido un objeto, se me ha olvidado las citas, no he recordado los nombres de alguien que me acaban de presentar, o tenía una palabra en la punta de la lengua y no me ha salido, o no sabía qué día era hoy, que eso también nos puede pasar, ahora lo veré, ¿vale? Entonces, esta es una buena herramienta para empezar
a poner atención en las cosas que no podíamos hacer. ¿Me explico? Y de esta manera empezar a paliar este tipo de errores que, bueno, que si al final no tienes demasiados errores de memoria no le vas a hacer caso, pero si hay alguna persona que tenga muchos errores de memoria, probablemente le interesa empezar a trabajar. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que después hay truquillos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una compañera, pero bueno, esa era una top total, que esa lo que hacía era, cuando salía del coche, después siempre llegaba al trabajo diciendo, es que yo me dejo el coche abierto. Digo, pues ya sabes, es que, a ver, si es que nosotros nos dedicamos a esto, porque me deja de prestar atención. Y dice, ya lo sé, total, que al final lo que empezó a hacer es, de manera consciente, prestar atención. Y cuando cerraba el coche, decía en voz alta, estoy cerrando el coche, ¡pam! Y cerraba el coche. De esa manera, prestas atención de manera consciente y ya no hay posibilidad de olvido. Porque vamos a ver las características del autorregistro de olvidos diarios. Bueno, lo primero es tener una línea de base, ¿no? ¿Eso qué es? Pues al final yo cojo estos registros, o sea, apunto todos los olvidos que he tenido en una semana, ¿no? O durante un mes, y ahí ya sé los olvidos que estoy teniendo ahora mismo. Entonces ya vamos a ver si hay una intervención, si hay un tratamiento, si vamos mejorando o no vamos mejorando. Y si hay un tratamiento, pues igual, si yo hago algo para intentar mejorar mi memoria, dentro de un tiempo podré coger mi registro del primer día y decir, a ver, ¿he mejorado o no he mejorado? O sigo igual y esto no está funcionando. Eso por un lado. Después, lo que decíamos, la extensión de línea de base, comprobar las mejorías individuales para ver si una intervención es eficaz o no, ¿no? Porque yo tomo una línea de base o una intervención y después puedo cogerlo otra vez y decir, a ver, pues aquí ahora hay menos errores que los que había antes. Para desautomatización de las conductas sobreaprendidas, que es lo que decíamos antes, para empezar a prestar atención a las cosas que ya tengo automatizadas que no le prestaba atención. Esta es la primera manera, porque estoy haciendo consciente todos los errores que tengo, con lo cual estoy empezando a prestar atención consciente. Mejora la atención y luego, claro, una visión más realista del propio individuo, de cómo funciona su memoria, porque es que lo tienes aquí. O sea, es que ya tengo que ser realista, porque es que lo estoy viendo. Y hay otros tipos de errores también frecuentes, que es no recordar una información nueva que se acaba de escuchar, ¿vale? Este tipo de olvidos ocurre con frecuencia cuando estamos más pendientes de otras cosas que de lo que nos están diciendo. O bien cuando no realizamos ninguna elaboración o codificación con la información que nos están proporcionando. Es muy habitual en personas mayores que van a la consulta del médico y están los pobres ahí estresados, con madre mía, ¿qué me va a decir? O están pendientes de que no se me olvide decirle esto, que no se me olvide decirle esto, que no se me olvide. Con lo cual no se enteran absolutamente de nada y ese es el principal motivo de por qué no se enteran, porque al final se ponen nerviosos, están pensando. O también algunas veces, en nivel 1, ¿no? Cuando les cuesta al final el escuchar, ¿no? Que les decimos, pero escucha. Pues claro, sí. Las que están pensando antes de escuchar en lo que tienen en lo que van a contestar, ¿no? Nos ha pasado a más de uno en una terapia, ¿no? Que estás, pues al final ves que están pensando en lo que te van a decir y no te están escuchando, es que se les nota en la cara, ¿no? Pues eso sería otro ejemplo, ¿no? De esto. Dentro de este tipo de quejas de memoria entran también esos casos en los que alguien recién conocido nos dice su nombre y pasados unos minutos intentamos recordarlo y no. Es decir, es un tipo de error en el que no estoy codificando nada. Que tú dime lo que quieras, pero yo no estoy tampoco. O sea, es diferente a los anteriores, pero al final es por no escuchar. Entonces ahora os diré cómo se trabajaría esto y qué se podría hacer. Bueno, ahora viene uno, esto sobre todo para las personas más mayores, aunque a las personas más jóvenes nos pasa en una época del año. Ahora comentaré. Que es la confusión respecto a la fecha actual, ¿no? Pues cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué nos pasa? Que cuando llevamos una semana de vacaciones o un poco más, ya dices, ¿qué día soy? Pues no tengo idea. No sé si es 5, 10, 20 o 30. O sea, lo único que sabes es cuándo te tienes que volver a tu casa. Pero por lo demás, llega un momento que sí, realmente has desconectado, no sabes, o sea, no sabes en qué fecha vives, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque al final lo que ocurre, bueno, esto también, como pongo ahí, que ocurre en las fases iniciales de la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Pues una desorientación, ¿no? Al final del espacio temporal. ¿Y esto qué ocurre? Que al final se eliminan o disminuyen las claves temporales. ¿Y esto las claves temporales qué es? Porque al final tú cuando estás de vacaciones, pues no estás pendiente, pues eso, de que tengo un paciente nuevo el miércoles y tengo que prepararle una historia para rellenar
o tengo el viernes que hacer una, no sé, un curetaje o lo que sea en cada profesión, o tengo que hacer un corsé. Es decir, no tienes claves temporales, no tienes nada, ningún evento que a ti te recuerde en la fecha que vives y qué día es mañana. No tienes ningún tipo de clave temporal. Entonces esto es más grave al final cuando ya somos mayores y nos jubilamos, ¿vale? Porque realmente cuando estás de vacaciones te da lo mismo, o sea, no vas a hacer absolutamente nada porque lo que no quieres es acordarte. Pero claro, ya cuando estás jubilado pues se eliminan las claves temporales al final de tu vida. A no ser que pues es algún cumpleaños o algo así que te quede, pero se eliminan. Y esto llega a un momento que puede llegar a ser un problema porque no sabes en qué día vives. Y no es lo mismo la sensación de que no sepas en qué día vives cuando estás de vacaciones que cuando es tu día libre, ¿vale? Bueno, voy a decir, antes de qué errores de memoria tenéis vosotros, os voy a decir este tipo de error de memoria cómo se trabaja, ¿vale? El de no recordar la fecha. Pues hay otro tipo de autorregistro, que también si lo queréis os lo puedo pasar, que se llama Adamo, ¿vale? Entonces es por lo mismo, una tabla con los días de la semana. Y aquí lo que vamos poniendo es la fecha, o sea, vamos creando claves temporales, ¿no? O sea, ponemos la fecha, luego podemos poner pues el santo, ¿qué santo es hoy? Noticias importantes que haya hoy. Al final, pues de alguna manera, o sea, aquí vienen unos ejemplos, pero podemos crear nosotros también, ¿no? Pues las noticias, los olvidos que he tenido, ya de paso los registro aquí, con qué personas he hablado. En fin, podemos ir creando nuestras claves temporales. Podemos poner aquí la fecha del médico y podemos poner, en fin, los cumpleaños de los nietos, etcétera, etcétera, y con eso vamos creando claves temporales. ¿Vale? Y yo creo que así comentaros, bueno, cuando las personas mayores, antes de pasar a que me comentéis vosotros los errores de memoria que tenéis y que os digan cómo podemos solucionarlo, para los que tenéis personas mayores o para vosotros mismos, o sea, lo más importante cuando llegamos a ser mayores es mantenernos activos, muy activos, pero no solamente a nivel físico, también a nivel mental, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me mantengo activo, yo estoy apuntado a actividades, estoy constantemente hablando con personas, pues lo primero voy a crear claves temporales, porque a lo mejor es que mañana tengo que apuntarme a, yo qué sé, pues a Zumba y voy con mi amiga Pepi, ¿me explico? Y después también ocurre otra cosa muy positiva, que es que si yo estoy muy activo me voy a relacionar con mucha gente. Y cuando yo me estoy relacionando con mucha gente solamente por el hecho de hablar con personas, voy a tener que buscar palabras para expresarme. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, pues voy a refrescar mi memoria y el tipo de olvido de no acordarme de palabras, ese lo voy a estar trabajando. ¿Vale? Porque también es un problema muy importante. Entonces, sobre todo eso, o sea, en la vejez, o sea, cuando lleguemos o para nuestros padres, pues mantenernos muy activos. Por eso confinamiento durante el año. No sé si tenéis algún familiar cercano, yo por ejemplo mis padres, o sea, claro, las muchas o pocas relaciones sociales que tenían, pues las han perdido porque tienen miedo y están encerrados. Entonces, claro, no es lo mismo, más si estás solo, pero si a lo mejor estás con tu pareja, pues no utilizas las palabras de uso frecuente, porque al final hablas siempre de lo mismo y no te esfuerzas, no sé, como que no hay tanta estimulación, ¿vale? Pero el confinamiento les ha venido fatal. Les ha venido fatal porque al final es eso, han perdido su actividad y han perdido el relacionarse con los demás y esto se va a notar, ¿no? No es saber qué día vivo, eso todo el día igual. Claro, sí, y eso al final va a afectar mucho en el deterioro. De hecho, vamos, a mi padre sobre todo se le nota un montón. Bueno, pues decirme, ¿qué errores de memoria tenéis? De todos. Yo también todos. Te lo digo en serio, yo creo que... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Tienes que codificar la información. Repíteme la pregunta. Yo los tengo a todos, creo, vamos. Decidme un ejemplo, por ejemplo. Yo creo que hay olvido, yo por lo menos me pasa mucho por estrés. Sí. Cuando tienes mucha acumulación de circunstancias en un momento llega que se olvida. Y otros yo creo que son olvidos por interés. Yo creo que se nos olvida lo que no nos interesa, no lo memorizamos. Cuando hay motivación, pues realmente no lo voy a recordar porque no me interesa. ¿Y por estrés qué tipo de olvidos has tenido? Pues muchas situaciones de trabajo, a lo mejor tienes que hacer varias cosas a la vez
y a lo mejor alguna de ellas se te olvida, pero yo también sí que lo he notado mucho al dejar de consumir alcohol. Con el tiempo sí que he notado que vas recuperando bastante, además, Empieza a funcionar el Sí. hipocampo como tiene que además funcionar. bastante, Claro. Pero eso es porque no tiene que mentir. También, que quieras que no, la memoria de trabajo se la tienes ahí con las mentiras que tienes que decir. Pues me acuerdo de las mentiras que También decía. es una distracción. No me acuerdo, fíjate. Porque Claro, y para mentir tienes que tener muy buena memoria, ¿eh? Bueno, guionistas de Hollywood. Hostia, estoy en minoría, soy la única Sí, pero familiar al aquí. final pringabas en todas las mentiras. Sí, hombre, al final se termina pillando. La mentira tiene la patita muy corta. Pero en cuanto a lo que has dicho de hacer varias cosas a la vez, claro, es que es como, no, o sea, es que no podemos hacer varias cosas a la vez. Ni los hombres ni las mujeres, ¿vale? Aunque digamos que las mujeres no podemos hacer varias cosas a la vez. La atención es selectiva, y no puedes hacer varias cosas a la vez. O sea, si dices que estás haciendo varias cosas a la vez, estás engañando. O sea, lo que estás haciendo es presta atención aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. O sea, voy saltando la atención de un sitio a otro. Y al final hemos dicho que la atención tiene una naturaleza muy especial, ¿no? Que al final, pues eso, se cansa, ¿no? Y entonces, claro, pues ahí es más fácil que la atención se canse. Entonces es más fácil que ahí pierdas el hilo. Entonces yo te diría que no hicieras las tres cosas a la vez, que hicieras una a la cabo, otra a la cabo y otra a la cabo, porque tres cosas a la vez es imposible. Yo es que, por ejemplo, por mi trabajo tengo que ir haciendo muchas cosas a la vez. Entonces lo que he tomado la determinación es, tengo un papel donde voy apuntando todo en el momento y luego voy tachando, porque es que si no, tengo que hacer esto, y son 27 cosas a la vez y llega un momento que se te olvidan. Entonces lo mejor Claro. lo anoto y cuando está hecho, tachado. Y además está bien porque eso no significa que tengas mala memoria. Eso significa al final que la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada y si la utilizas en pensar que tienes que ir haciendo, no tienes bastante espacio como para hacer las tareas, me explico. Entonces, pues está bien. Es una La diferencia es que cuando consumía alcohol, pues ni lo escribía en el papel, vamos, había perdido hasta el bolígrafo seguramente. Claro, pero es que al final cuando consumís eso, las funciones ejecutivas están también muy tocadas, con lo cual la capacidad de planificación pues también la tendrías pues, de aquella manera. Más errores. Yo lo del coche me ha pasado muchas veces, pero de tener que salir de casa e ir a comprobar que el coche estaba cerrado. Y lo de irme de casa y volver a ver si había apagado el fuego, así de listo. O sea, estoy como, pero vamos, brotadísima. Yo creo que es el estrés en general. Que tenemos pues eso, la memoria de trabajo, o sea, ya la capacidad la hemos superado. Sí, bueno, ayer llevé al niño al colegio y se entró al niño en el coche. se entró Rubén, no escuchas, se entró Rubén y yo me iba con la mochila del niño al hombro. Y cuando voy dando la vuelta, la mochila te lleva hasta el niño. cuando voy dando la vuelta digo, anda, si entró el niño sin mochila, pero escucha que mi hijo está peor que yo porque entró sin saber que llevaba mochila, ¿sabes? Lo que pasa es que luego cuando di la vuelta me la encontré, mamá, la mochila, digo, tienes razón, si era como un elemento de mi cuerpo. Pero eso no es falta, eso es despiste que tienen. Pues yo no sé si son despistes, olvidos Sí, o es eso, que no les es despiste. que no presta atención. No prestar atención. Atención. Claro. ¿Sabes? Eso como casi todo. Entonces en eso pues ya sabes, acuérdate de mi compañera, cuando cierres el coche, di en voz alta, Sí, sí. además en voz alta. Estoy cerrando el coche, pumba. Bueno, Además pues- con el niño, pues le dices, estoy dando la mochila al niño, el niño dirá, mi madre está loca, pero bueno, el Sí. niño se lleva la mochila. Bueno, pues lo del coche ya verás, porque además yo soy de las que cuando voy con el coche a lo mejor aparco y desde que aparco hasta que voy entrando en el hospital voy dándole a la llave para asegurarme de que luce, o sea, vamos, un toque de estos Ya totales. somos dos, a mí también me pasa lo del Sí. coche. Yo muchas veces ya le dejo, digo, si se lo quieren llevar, que se lo lleven. Claro, entonces imagínate, yo Ya no vuelvo. aparco en las primeras plazas del hospital, en las del minusválido, entonces de ahí, mientras cruzo voy ahí, he cerrado el coche, he cerrado el coche, he cerrado el coche, he cerrado el coche. Yo ya no vuelvo, lo dejo Pues por eso imposible. lo mejor es en el momento. O sea, en el momento que lo cierro, pongo atención consciente, lo digo en voz alta y ya no tienes duda, porque has estado presente. Claro. Has puesto- Yo o sea, cuando se trata consumía, de sí. desautomatizar. Desautomatizo el proceso y ya se acabó. La memoria implícita se queda ahí a un ladito, que es donde Y se lo de tiene los que quedar. objetos también, que Juanjo me dice muchas veces, eso te pasa por cambiar tanto de bolso, que luego nunca sabes dónde lo tienes. Pues yo no sé si será por cambiar de bolso, ¿no, chica? Pero hay veces que me entra una desazón que digo, "Ay, no sabes". Pero porque no lo dejan en el mismo sitio, yo Claro. lo dejo siempre en el mismo sitio. Efectivamente. Y cuando no lo Sí, veo, malo. yo siempre dejo el bolso Eso en el es, mismo sitio, sea el eso bolso que es sea. excedente de productos y falta de organización. Bueno, pues no, al Pero yo final cuando eso- consumía, por ejemplo, es verdad que Espera, yo como espera un iba momentito, a que les comprar. voy a contestarle.
Ah, vale. Pues eso, que al final eso lo que es una, pues igual, la atención, que tienes la atención puesta en diferentes cosas y no la tienes ahí. Entonces, pues lo que te ha dicho Teresa, pon las cosas siempre en el mismo sitio y aunque sí que es verdad que lo vas a hacer, lo vas a seguir haciendo así probablemente, pero ya sabes que está ahí. Lo vas a seguir haciendo así probablemente, pero ya sabes que está ahí. Ya sabes que está ahí. Más errores. No, yo que cuando consumía sí es verdad que yo cerraba la puerta, porque como iba siempre deprisa a comprar lo que iba a comprar, Sí. si he subido más de una vez, a veces cerraba la puerta, fíjate, aunque iba yo a lo mío, pero me daba el no sé qué. Y sin embargo ahora, desde que estoy en abstinente, yo cierro la puerta, y no lo digo en voz alta. 1, 2, 3 y 4. Son 4, bueno, y ya está. O sea, pongo atención, es que estoy cerrando la cerradura. O sea, y son 4 cuentas lo que tiene mi llave, y cuento 1, 2, 3 y 4. Hago así y al ascensor. Y ya sé que he cerrado. Pero porque yo digo 1, 2, 3 y 4. O sea, que no lo hago intentivo como antes que cerraba la puerta y iba por el alcohol. Y muchas veces he subido otra vez el ascensor porque no me acordaba así. Dime una cosa, Teresa, ¿eso te pasaba más cuando recién habías dejado de consumir, ¿no? O cuando consumías. No, cuando consumía, cuando iba deprisa a comprar el alcohol, aún así subía el acceso. Pues al la vez final, dime tú, a ver si has estado atenta. ¿Por qué te pasaba eso cuando consumías y por qué no te pasaba ahora? ¿Qué ha pasado? Que ahora no te lo explica. ¿De acuerdo? Pero no te lo explico. Pues te lo pregunto, no pasa. Pues al final, lo que te decía, o sea, cuando nosotros estamos en consumo, pues al final tenemos el hipocampo, Sí, que es verdad. el del armarito, Estamos pues lo chiquititos. tenemos al final, pues que no Pero funciona no, correctamente. claro. De hecho, hemos dicho que hasta se hace más pequeño. Más pequeño, está Hasta se hace saturado. más pequeño. Entonces, imagínate si ahí puedes funcionar bien a nivel de memoria, ¿no? Puedes funcionar bien. Entonces, en el momento que has dejado de beber y ya llevas en abstinencia bastante tiempo, el hipocampo vuelve a su forma habitual, ¿no? Entonces vuelve a su forma habitual y ya puedes empezar a funcionar mejor. Vamos, que te pasaba por eso. ¿Y ahora qué errores tienes? Ahora, ¿qué olvidas? Ahora no que tú que olvido, bueno, y luego yo que sé, por lo que tú has dicho de ir a la cocina, digo, ¿qué leche he venido de aquí a la cocina? Y es verdad que a lo mejor vuelvo a donde la habitación donde estaba y veo lo que sea, digo, pues por un trapo, por una pinza, lo que sea. Eso sí, o muchas veces lo de las palabras. Porque yo, Vale. yo lo de las palabras, ahora no, porque ahora se ha parado, pero yo hacía a esta época del año, yo todos los años tengo una actividad pues, muy grande, claro. Yo incluso voy a un taller, que yo no soy la profesora, pero como la profesora de la mujer siempre está así malucha, pues yo soy la suplente. A ver, que yo voy porque me viene bien porque recuerdo muchas cosas. Claro, no me van a enseñar nada porque la mayoría, aunque yo soy más que ella, no por nada, no tengo una magia de graduado, pero me viene porque hacemos muchas cosas y no recuerdo. Y siempre cuando quiero explicar algo a las mujeres, a las marujas, como digo yo, no me sale la palabra correcta. Claro. No me sale, me da mucha rabia. Pues ¿sabes lo que puedes hacer con eso? Lo que puedes hacer, lo primero, es hacer ejercicios de estimulación verbal. ¿Vale? Ahora hacemos aquí uno así o dos rapiditos para que sepas lo que es. Porque al final, ¿qué ocurre? Que las palabras de uso frecuente, bueno, la palabra que utilizamos todos, bueno, ahora la palabra COVID y coronavirus no se lo va a Y olvidar confinamiento. a nadie. O sea, las palabras de uso frecuente no se nos olvidan, pero las palabras que son de uso no frecuente, pues al final se nos van olvidando. ¿Y cómo podemos tenerlas al final, pues en la parte más afuera de los cajones del armario? Pues al final estimulando al final la fluidez verbal, ¿no? Entonces eso pues se hace, pues al final haciendo ejercicios, lo famoso de, no sé si habréis jugado a la familia cuando eres pequeña, ¿no? Pues a ver, con la C, con coches, marcas de colonia y no sé qué más poníamos, pues en fin, con ese tipo de Yo cosas. que no me sé explicar, porque yo ahora mismo pongo un ejercicio a cualquiera y yo sé hacerle, pero no sé explicárselo. Pero no sabes explicarlo porque, No sé porque explicárselo. te falta estimulación, perdón. Entonces, más cosas que puedes hacer. Pues puedes hacer cruzadas, por ejemplo. Las cruzadas te hacen pensar en qué palabra. Sí, Te hace me da pensar. rabia, jugada. Leer, por ejemplo, ¿no? El relacionarte con personas. Y después, pues esos ejercicios que te digo, cuando te aburras o estés con alguien que pueda jugar contigo, pues ejercicios de estimulación verbal. Ahora hacemos algunos para que vean cómo. A ¿Vale? mí me pasa mucho cuando me dicen el nombre de alguien que no me acuerdo. Que no te acuerdas. Me doy la vuelta y yo digo, ¿cómo se llama eso? Vale. Sí, porque de los nombres me acuerdo muy bien. Pues Eso, y por ejemplo voy al hospital, me dice el médico, la habitación tal, me doy la vuelta y no me acuerdo de la Claro. habitación. Digo, Bueno, "Ay, y ¿qué eso es me lo que pasó?". hemos dicho, que eso al final es un problema con la codificación. Con la codificación. Y una de las maneras de codificar es la asociación. Es la asociación.
¿Os acordáis que decíamos que cuando somos más mayores, pues esa capacidad que es automática la empezamos a perder? Entonces, pues muy fácil lo que tienes que hacer, Miguel. Cuando te digan el nombre de alguien, imagínate que te dicen Pilar, pues coño, como mi mujer. Yo no te olvido. ¿Me explico? O te dice la habitación, pues reglas mnemotécnicas, ¿no? Que al final todos hemos utilizado al final para estudiar lo que era más pesado, ¿no? Pues reglas mnemotécnicas, reglas de memoria, trucos de memoria, ¿no? Si te dice la habitación 422, pues ahí te inventas algo. Bueno, y dices, venga, pues 4 y después los otros dos números suman el primero, ¿no? Por ejemplo. O 422, pues a lo mejor es la fecha al revés del cumpleaños de mi tía. ¿Me explico? O sea, lo tienes que asociar. En el momento que tú lo asocias con otra información que es relevante para ti, se acabó, ya no se me olvida. Al final es otra vez lo mismo, hacerlo posible. Felipe. Yo, a mí una cosa que me llama mucho la atención, me pasa con frecuencia, y hace un momento me ha pasado con Juanjo, que no sé si es que estoy liado con algo o lo que sea, y que me digo, ¿cómo se llama este muchacho? Porque estoy harto de hablar con él, que lo conozco, y hay un momento, un rato en que no me acuerdo de cómo se llama. Y es que me llama la atención eso. Son personas que conoces de hace tiempo. Sí. Ya, mira, Por eso me llama la atención, digo, ¿por qué no me sale así automáticamente? Vale, muy probablemente sea por estrés. Porque claro, al final, el estrés y... Sí, me digo, por eso estaba con 20 papeles al mismo tiempo y... Por lo que hablábamos con Juan. Eso es porque no soy importante en tu vida. No eres, no es eso, Bueno, también hay personas, que yo cuando he dado talleres de memoria, también hay personas que no se aprenden el nombre de la gente porque les importa una mierda. Sí, Me sí. explico, o sea, yo no estoy motivado para aprenderme los nombres, pero Ya te hemos ya me motivado, los estoy Felipe, te aprendiendo. importa una mierda. Vale, pero en ese caso... No tengo ningún interés por aprenderme los nombres de nadie. Bueno, ya, pero en el momento que ya te los has aprendido, ya te los has aprendido. Eso es. Entonces, en ese caso, pues muy probablemente es porque estabas haciendo 40 cosas a la vez y al final el estrés produce bloqueos. Produce bloqueos de memoria al final. No sé si os ha pasado alguna vez que estabais muy estresado y es que te bloqueas. Por ejemplo, si yo estuviese haciendo esta exposición y la estuviese haciendo muy nerviosa, pues probablemente no me acordaría de cosas y me tendría que buscar la vida y decir otras cosas parecidas. ¿Me explico? O sea, al final hay bloqueos emocionales. Probablemente sería eso. ¿Tú te notabas nervioso cuando te ha pasado? No, o así como simplemente acelerado haciendo cosas. lo que decimos de creer que estás haciendo 20 cosas, buscando el papel de que me tenían que pegar por un lado, los certificados por otro, tomando la temperatura, Y se metiéndose nota. a ver Pide una Hay mente un momento de mucho follón. Sí, es que tú no. Y te pasa en esos momentos, en los momentos en Sí, que- en eso no. Pues ya Claro, está. es. Pues estrés. No es- Estrés. Pues tienes que buscar un ayudante ahí. Que esté más. O preguntar cómo te llamas. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ayudante o ayudanta? Pues no sé, lo que más te guste al final. Llamaremos a Patricio que venga a echarte una mano. Lo pondré en No, pero no es verdad, igual nervioso no la Tú hacemos que igual. al final eres de los que estamos aquí, creo que el más mayor, ¿qué has ido notando, Felipe? ¿Qué he ido notando? Bueno, tú las claves temporales me imagino que las tendrás controladísimas, porque aún Sí, no, sí, no estás sí, trabajando sí. ya, ¿no? ¿Eh? Tú ya no trabajas, o sea, estás jubilado. Vale, pero No, bueno, sí. las claves temporales solo con todo lo que haces aquí, o sea, Sí, tienes no, para yo aburrir. siempre he sabido en el día que estoy. Claro, no, y además la asociación para eso te viene muy bien, porque aquí tienes mucha actividad, estás haciendo Yo siempre he hecho cosas. algo, estudiar o algo siempre. Claro. Que no aguante Aguantarnos. Claro, Son bueno, tareas, esa es son otra trabajos. cosa Claro. muy importante, lo que está diciendo Felipe, ¿vale? O sea, yo he estado al final alguna vez en talleres de rehabilitación, que no eran de prevención, ya con gente demenciada. Se nota muchísimo, bueno, al final una persona está demenciada, pues ya sabemos, al final es degenerativo y el fin es el fin, ¿no? El fin es la muerte, es así, y se va degenerando poco a poco. Pero se nota muchísimo las personas que tienen al final estudios, o sea, que han estudiado, personas que leen, personas que al final, pues eso, pues tienen la red neuronal con más volumen, ¿no? La red neuronal, que no se habla, con más volumen, y eso se nota mucho. O sea, eso al final, cuando tenemos una demencia, se va vaciando, ¿me explico? O sea, es como, a nosotros nos lo explicaron así, o sea, es como un cubo, ¿no? Que está lleno, ¿no? Cuanto más has estudiado, más... pues al final más actividad mental tienes, ¿no? Más se llena, más la red neuronal es mayor.
Entonces, en el momento que tienes una demencia sí que se va vaciando, pero claro, cuanto más tienes que vaciar, más tarda. Y se nota muchísimo las personas que tienen carreras. Es muy curioso porque mi abuela murió con 100 años, por edad. Sí. Mi abuela tenía un Alzheimer que empezó a ser ya importante a partir de los 93 años, 94. Mi abuela no tenía carrera, pero ha sido una mujer que siempre le ha gustado mucho leer, Claro. que le ha estado siempre haciendo, pues, prestando atención a su ganchillo, y además ella, pues, sobre todo leer, siempre la veías con un libro leyendo, ¿no? Y de hecho, mi abuela es verdad que a medida que iba avanzando el Alzheimer, sobre todo los 3 últimos años, o sea, te estoy hablando desde los 97, es cuando ella no recordaba nuestro nombre, pero sí recordaba, por ejemplo, cantar un villancico. Claro, ¿y eso por qué sucede? Eso sucede porque si vemos, vamos a ir para atrás. Eso sucede porque hay diferentes tipos de memoria. A ver si llego. ¿Este ordenador Felipe? ordenador, tengo que transmitir ya. Sí, va, está la memoria a corto plazo, la claro, memoria- ahí está. O sea, esto es porque al final hay diferentes tipos de memoria. Entonces yo no puedo acordar de lo que cené anoche y sin embargo me acuerdo perfectamente de lo que he hecho este verano. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al final depende de varios tipos de memoria y cada cosa está en un cajón diferente. Entonces, pues eso, ellos sí que son pues de perder. ¿De qué pero que sí se acordaba? Por ejemplo, yo me acuerdo, el año que cumplió, mi abuela murió un 3 de enero, y esas navidades anteriores estuvo cantando villancicos con la bisnieta, Claro. con 99 ¿Sabes años. qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Que al final las personas con Alzheimer lo que hacen, o sea, la enfermedad es como una regresión. Sí, o sea, sí, nosotros total. cuando nacemos, que a lo mejor tú ya lo sabes, cuando Sí. nosotros nacemos vamos evolucionando, ¿no? Entonces aprendemos una palabra, luego 5 palabras, luego 8 palabras, vamos evolucionando. Y eso es una involución. O sea, Sí, el sí, Alzheimer sí. va para atrás, ¿no? Sí. Entonces, si yo ahora sé, pues eso, además que se mide el estadio, o sea, se mide al final por el tipo de palabras que recuerdo también, ¿no? Sí, sí. Y ellos es que sufren una regresión y es como que recuerdan mucho más la memoria a largo plazo. Sí, O sea, ellos como que se vuelven como niños, o sea, recuerdan mucho más lo de niños, ¿no? De hecho, muchas veces a sus hijos le llaman mamá. sí. le Y de llaman madre. hecho adquieren también la posición fetal. Mi abuela ya Sí, estaba en por posición supuesto, fetal. es que es una evolución Sí. total, o sea, al final termina pues eso en posición fetal y termina con la sonda nasogástrica No, ella porque no. terminan muchas Ella veces- comía perfectamente, Claro. y se lavaba las manos. El acto reflejo de lavarse las manos y lavarse la cara y peinarse es algo que nunca perdió. Eso no lo ha perdido. Pues muchas veces al final lo que terminan es, pues total, como un feto. O sea, Sí, sí. pierdo hasta la capacidad de comer, pierdo la capacidad de tragar y ahí ya me tienen que poner la sonda nasogástrica. O sea, es una enfermedad, la verdad, que tela. Y a mí me Entonces pasa- merece la pena estimularse. Claro, a mí lo que me para pasa... por lo menos prevenir. Claro, a mí lo que me pasa que será por estrés, ¿no? Que yo puedo recordar, por ejemplo, 40 pacientes con su nombre, su edad, su patología, pero luego no me acuerdo de los deberes que tienen los niños. ¿Te voy a explicar por qué? O de lo que tengo que ir a comprar, o de lo que me dice Juanjo. Con que te acuerdes del marido. No, Bueno, yo no sé, Cualquier día me cambia. Yo tampoco quiero ser la que lo diga, pero a lo mejor tiene algo que ver con el pilar de la motivación. Pues yo no sé. el que lo he dicho Juanjo no te motiva. Cualquier día me cambia, Tere. Te motiva más el trabajo que Juan. No sé si es porque tengo que ser más centrada o es más responsabilidad. Porque claro, te exige más y al final es algo como que... Vístete porque de al blanco, final hay- Juanjo. hay- Voy a quedarme Claro, fuera. Dile que te traiga un pijama Claro, de allí yo creo que del es un poco hospital. de responsabilidad, ¿no? Porque luego a lo mejor me dice Juanjo, pues ves a echarme la quiniela. Y echar la quiniela. Yo Hombre, es que te digo una cosa, que entre salvarle la vida a una persona y echar una quiniela, lo siento Juanjo, pero es más importante salvarle la vida a una persona. Yo lo que te digo que yo como sé una cosa Pero importante. es por falta no de se me interés. olvida. Como sea una cosa importante, no se me olvida. Ahora, como sea una papona, como tú dices, de echar la quiniela o luego otra cosa, pero como sea una cosa Claro. importante para mí, o un médico, una fecha importante, o lo que sea, o el nombre de fulano, que vea, no se me olvida. Claro, pero porque ahí estaríamos Porque hablando del estoy pilar. centrado en que no se me olvide. Claro. Pero Estamos eso- hablando del pilar de la motivación. Sí, Pero sí, lo mismo total. acordarte de un médico para ti que acordarte de esta quiniela. Entonces, claro, si falla la motivación, ahí la memoria. Nada, para tu cumpleaños pides Pero una lo que digo, batita de yo esas he del leído hospital, libros que ya verás y al cómo día te siguiente pega. ya que
no diría que yo estaba olvido, porque es que leía ¿Por qué? porque tenía que Porque porque me motivaba. tenías automatizada la Y ya memoria está. y Ahora, estabas allí pero no estabas. Si he leído un libro que me ha gustado, ya te puedo decir que hace 5 o 10 años que lo he leído y me sigo acordando. Ahora, como no me guste, lo desecho. Pues nada, Porque fomentar la motivación. La motivación, todo es la Algo de motivación. Cariño, la próxima vez que me pidas algo, me lo pides con A cariño. mí me ha pasado varias veces cuando consumía alcohol y es que se me olvidaba el significado de alguna palabra un poco extraña. Memorias. Por ejemplo, estás pensando en la palabra, yo qué sé, compromiso. Sabes lo que es, pero al ratito no sabes el significado. Te estás acordando de la palabra, pero en ese momento no sabes el significado de la palabra. Eso Tenías lo el sé. hipocampo, pues, La ingesta de Bañado, yodo, como un tío. papel de fumar. Estaba sumergido. Lo tenías hecho pena. Tenías como un churro en el chocolate. Hecho Ah, polvo. bueno. Bueno, vamos a hacer para la fluidez verbal, ¿no? El acordarnos, o sea, que esto es para cuando no recordamos una palabra, ¿no? Como nos decía Teresa, ¿no? Vamos a hacer algún ejercicio de fluidez verbal para que veáis cómo es, ¿vale? Pues al final son ejercicios para recordar las palabras de uso menos frecuente, o a lo mejor son uso frecuente, pero también es muy importante la categorización, porque eso es algo que también se pierde cuando nos deterioramos mentalmente, ¿no? Que sí que es verdad que no sabemos muy bien pues si la harina pertenece a alimentos o pertenece a lo que pertenezca, ¿no? Entonces, pues son ejercicios que son los que se realizan. De hecho, yo esta chuletilla yo la tengo de un taller de memoria, o sea, son los que se utilizan al final ahí. Bueno, vamos a hacer una rondilla, así ahora que somos pocos. A ver, algo fácil, ¿no? Sí. Para empezar, Sí, porque el viernes ya a estas horas. para empezar algo fácil. Tenemos la batería ya. Que yo estoy mayor. Bueno, sí, pues Tío, probablemente Mayor tú y estés estresado. mejor que otras personas que estamos aquí. Que yo, Porque seguro. se mantiene muy activo y Tiene muy mala leche. estudiando y Yo todo. también la Eh, O sea, es un ejemplo de que aunque No se le va eso. el deterioro existe, si tú al final vas trabajándolo, pues fijaros, es que no... Sí, que sí. Entonces, venga, por ejemplo, cosas que habitualmente sean blancas. Venga, empezamos. Blanca, la puerta. La La nieve. puerta habitualmente no es blanca. Esta es blanca, pero puede ser de otro color. Eso no vale. Ve, ya te estoy haciendo pensar. La clara de huevo. ¿Vale? La nieve. La leche. El papel. ¿Eh? Papel. Ay, Sí, David, vale. Te lo doy por bueno porque los hay de otros colores, pero habitualmente utilizamos el blanco. Vale. La cal. Harina. Sal. La coca. Joder, Dios mío. Ya que estamos aquí, ¿no? Venga, Teresa. Mira, se la quita Juan. Azúcar. La luna. La aspirina. La aspirina ya no se usa. Sigue. ¿Cómo que no? Así. No. Bueno, vamos a esperar a Teresa, que tiene que practicar su fluidez verbal. Más cosas. Es que ya habéis dicho todas. Claro, es que cuanto más pasa el tiempo, Claro, más claro, difícil es. Pues te toca la primera. El blanco de tus ojos, El Tere. blanco de los ojos. Ay, ay, qué bonito, Juan. Qué bonito. Ay, ay, ay. Así que la charla primitiva tengo. Ay, ay. Ya verás. Ahora vamos a decir, hay sustantivos que son contables y sustantivos que son no contables. Lo explico lo primero. No pongas cara de susto, Miguel. Yo es que me he examinado de quinto de primaria en el confinamiento. Ya no está complicado. Sí, pero es fácil. Bueno, yo cuando llevo a mi hijo, quieras que no. Pues eso, cosas contables. Pues cosas contables son cosas que podemos contar, ¿no? Pues sillas, mesas, coches, no sé, cosas que podemos contar. Y cosas que no podemos contar, ¿qué cosas serían? ¿Vale? Porque, y, a ver, a lo mejor se pueden contar por kilos o por litros. ¿Vale? Pero esos son no contables. O sea, que no podemos contar por unidades, me refiero. El aire. Agua, entonces. Por ejemplo, La lluvia. el agua, la lluvia, ¿qué más? El firmamento. Qué románticos estamos. Vais a tener una Joder. noche. Esta noche Puedes ir a triunfa. cenar, vamos. Bueno, no sé, porque está motivada con el hospital, así que esta noche duermes en el sofá. Vaya deterioro que Venga, tenemos. más cosas. Felipe, Las estrellas. cosas no contables. El aire. Yo que tengo fluidez. La sangre. La sangre. El pensamiento. Las estrellas, por ejemplo. No. No, ya Las se puede estrellas son contar. contables. Hay muchas Otra que son cosa es que no contables. se pueden contar, pero son Son contables. contables. Son contables. Sí. Los pelos de la cabeza de Felipe. También son contables. Son contables. Es Son cero. contables porque son cero. Ya está. Cero. El Algo no amor. tendrá. Muy bien, o sea, las cosas ¿Cuál? abstractas. El amor. Ay, no, ay, qué bonito. El Qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. El llanto. Todo esto. El La odio también. amargura.
La depresión también. Conmigo no cuentes. Sí, que son cosas que se pueden contabilizar, porque yo sí que es verdad que puedo hacer un test y decirte, pues si tienes depresión, y dentro de depresión pues tienes pues moderada o severa, en fin, pero no se pueden contar por unidades, ¿no? Lo que decía. ¿Vale? Pues estos son los tipos de ejercicios de fluidez verbal, que sobre todo a los que sois más mayores os vienen muy bien, ¿vale? Y esto al final lo que nos hacen es, pues al final trabajar, ¿no? Trabajar la memoria, y cuanto más la trabajemos, pues mejor nos va a funcionar, ¿vale? Y sobre todo si sacamos de ahí palabras de uso no frecuente, pues nos va a venir genial, porque la próxima vez la vas a tener, en lugar de tenerla en el cajón aquí detrás, ¿vale? Pues si la has traído hace poco a tu memoria, pues la vas a tener nada más abrir el cajón, ¿está? Aquí. Entonces te va a costar muy poquito traer esa Yo hacía, yo no sé si vosotros sabéis el de la NECA y la UPL, la Universidad Popular de Leganés y eso. Sí. Soy de ahí porque en el grupo nos apuntaron y tal. Y yo, y decía que me hiciera monitora. Y yo monitora no podía, tiene que estar ahí. Digo, yo soy alumna. Voy, me lo paso bien, hablo clases y encima aprendo y recuerdo. No, además muy bien. Y entonces ahí te da, como la gente es bastante más mayor, porque eso se todo pensando la gente que antes sabía que había mucha administración, mucha gente que sube remolio sin saber leer en la mujer. Y tú para eso. Entonces dan muchos libros que te ponen 5 o 10 dibujitos, pasan la hoja y dice, cuenta 10 o 12 segundos y a ver, apunta los dibujos que te acuerdes de lo que has visto. O sea, que se hacen muchísimas cosas de memoria. Claro, sí, pues eso al final. Sí, no, pero claro, este año está todo paralizado. Y a mí yo me viene muy bien, porque yo para eso. Pues nada, terapias por Skype a jugar aquí a las De todas palabras. formas, si alguien quiere, yo tengo una carpeta así de grande y un montón de páginas web, porque hay un montón de fichas, de ejercicios que se pueden hacer al final para estimular, ¿no? la memoria, si queréis, puedo pasar. Hay muchos dibujitos, no solo una luna, no sé qué, no sé cuánto, una silla, no sé cuánto. Sí, Y a lo mejor hay 20. Hay Y luego te dice, pasan la hoja. 10 segundos, 12, 15, lo que te diga. ¿Qué Y ahora te acuerdas? apuntas los que te vayas recordando. Sí, Si eso es. recuerdas los 20 ya en la leche. En vamos. algún área de la mujer lo hemos hecho, yo creo. Sí, pero Sí. con rosa. Con rosa, No, sí. porque yo de esto todavía no he hecho nada. Bueno, chicos, preguntas. Vamos a tener que empezar otra vez. Es No me acuerdo. que en un taller anterior, a ver, lo que tenía que haber hecho 2 veces seguidas. Así se ha quedado. Ellos y nosotros. Sí, se quedan. Es que la memoria es muy complicada, porque no te acuerdas de lo que has cenado ayer y te acuerdas de lo que hiciste cuando tenías 10 años, que te Pues cuentas sí, con tu como padre, te he para acá, dicho, para allá, estuviste para que las acciones, te enseñó al del final. cajón. Oye, Bueno, y no te ¿qué acuerdas. preguntas tenéis, Teresa? Que hay muchas ganas de hablar. Venga, hazme preguntas. ¿Qué preguntas Preguntas tienes? no tengo ninguna. ¿No? ¿Más o menos te ha quedado todo claro? Sí. Sí, no sé si es una información al Yo final creo- que os gustara, o sea, que fuese importante para vosotros. Pero bueno, Oye, al final es lo que me repítenos han el pedido. leer. ¿Por qué cuesta tanto para leer? Vale. El leer cuesta mucho, ¿por qué? Porque al final, aunque es una actividad que es compleja y al principio sí que nos cuesta mucho hasta que aprendemos y demás, llega un momento en que lo hacemos de manera automática también. O sea, es un problema atencional, que no le prestas atención. Igualmente. Pero bueno, ahí habría que ver, ¿eh? Porque a veces también es un problema de atención o puede ser un problema de comprensión lectora, de que yo no esté entendiendo lo que leo, ¿vale? Entonces, claro, si no entiendo lo que leo, pues no me voy, o sea, Parece que evidentemente no me voy a enterar mucho. de nada. Si no, Sí. no te enteras. Hay que entender mucho y también puedes hacer, si ves que no es tanto de atención, tú lo observas, pues al final ejercicios de comprensión lectora. Y de motivación quizás también, porque si te dan un libro, a mí por ejemplo me dan, yo qué sé, las rimas y las leyendas de Becker, y es que vamos, le doy 1000 vueltas al libro y no me lo leo, pero yo qué sé, si me dan las 50 sombras de Grey, pues me lo leo en 10 minutos. Sí. ¿Sabes? A ver, es un ejemplo, quiero decir que a todo el mundo Sí, siempre te claro, gusta. claro. Yo me lo sé sin leer. ¿Cómo la tienes? Te gusta a lo mejor un género, o por ejemplo, pues a quien le guste leer los thrillers policíacos y demás, que quiero decir que también tiene que haber una motivación para que te pero llame dentro la... de que estén los 3 pilares que hemos dicho, claro, o sea, la motivación y la atención, pues también puede ser, ¿no? Porque al final lo puedes haber automatizado, depende de lo que tú leas, ¿no? Lo puedes haber automatizado, ¿no? Y también puede ser un problema de comprensión. O puede ser un problema de que tengas muchos problemas, valga la redundancia, y que se te vaya la atención a otro lado. Un problema atencional o de comprensión lectora. Pueden ser las dos cosas, o sea que tendrías que trabajar las dos. ¿Alguna duda más? Yo quería preguntar, ¿por qué ocurre, cuando hablábamos de lo de la gente mayor que recuerda cosas de la infancia, pero por qué ocurre a veces que te acuerdas de cosas
que no sabías que te acordabas. Quiero decir, a ver si me explico, como si lo, Pegadito es. como si lo tuvieras en la CPU, ¿vale? Pero tú no te acuerdas que lo tenías ahí, pero eso estaba ahí. ¿Y en qué momento te acuerdas? Que te acuerdes de algo de la infancia, pero que por muchas veces que las intentas recordar, que a lo mejor te han dicho, ¿te acuerdas de cuando no sé qué, no sé cuánto? Y dices, pues no me acuerdo. Y luego, en un momento determinado, se te viene a la mente. Pues porque a lo mejor hay algo que te ha hecho el recordar, o sea, que te ha resonado. Sabes que a lo mejor te han estado intentando dar como pistas para recordarlo y no lo has recordado, y luego en un momento determinado sí que lo has recordado. Pues hay algo, Porque de algo te alguna habrá pasado manera, para- espera un momentito, Este no tenía Gustavo. hipocampus. Hay algún estímulo que en ese caso te ha hecho recordar. Pues a lo mejor si hablamos de memoria sensorial, pues a lo mejor un olor. Y dices, oh, pues es que Sí, este algo olor así, me por recuerda- algo. Claro, este olor me recuerda pues a los pasteles que hacía mi abuela, ¿no? Y ese estímulo es lo que te hace recordar. Y claro, por mucho que te lo digan los demás, hasta que no te venga a ti el estímulo que te tiene que venir, pues no hay manera. No hay ¿Por qué tengo la impresión algunas veces que tengo una palabra que la estoy buscando en la punta de la lengua? Digo, la sé, es que me está a punto de salir. Pero tengo esa impresión. Sí, es que esa es la impresión que y se no, tiene. y no sale. Es que esa es la impresión que se Al tiene. final termina saliendo, pero... Sí, pero cuanto llega más un te momento empeñes, y menos te va a dices, salir. es que está ahí. Claro, es que la sensación que se tiene es esa, la punta de la lengua. La Y además tengo es que delante. muchas veces esta sabes que empieza por P. Sí, eso Porque lo eso, sabes, eso, sé eso. que empieza por P, pero pues ahí te tienes que trabajar la fluidez verbal. Te coges a los nietos y te puedes a jugar a las cosas que hemos jugado aquí, a las palabras encadenadas. O me pides fichas que no te las doy. ¿Estás pensando? Nosotros jugamos a Ahora la que palabra no encadenada. están ahí, venga, foto, toma. ¿Ves? Y al final te tengo que traer a los niños como Felipe. Sí, lo Que he hecho venían de- O sea, además que eso se dice mucho, que cuando no te acuerdas de algo, te dicen, cuando no lo pienses, te viene a... Sí, totalmente, sí, porque al final si estamos ahí, si es que esto es todo paradójico, o sea, si estás ahí intentando, Te bloqueas y te ya sí que bloqueas no- y no te sale, lo mejor es pasar de eso, ponerte a otra cosa y pues, mira, era esto. Y tomártelo con tranquilidad, ¿no? Pues si estás explicando algo y no te sale, pues vamos a ser naturales, pues mira, no me sale, pues ya está, ¿qué voy a hacer? Pues lo más rápido. Porque si no me pongo nervioso, peor todavía. Yo no me pongo nervioso, me cabreo. Es verdad, la tengo ahí, si es que está delante de mí. Empieza por P. Ese es un mal manejo de las emociones. Ese es el problema de fluidez verbal. Ya la has matado. Bueno, chicos, pues, Y de la P de ¿algo más? prepotencia. ¿Algo más queréis preguntar? ¿O damos por finalizado? ¿Sí? Sí. Pues ya está. Muy bien. Además que, bueno,